Si quieres, vaya. Sí, ok. Bueno, entonces, vamos a comenzar, chicos. Listo. Bueno, buenos días a todos. Iniciemos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te pedimos que nos acompañes con tu presencia, que ilumines nuestros corazones con tu Espíritu Santo, para que podamos comprender lo que quieras que comprendamos en este día de las Escrituras y que podamos sacar cosas concretas para nuestra vida. A ti, Santa Madre, te pedimos que en este día que se celebra al Buen Pastor, nos ayudes y nos des un corazón cada vez más agradecido, un corazón cada vez más dócil a la llamada y a la voz de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, entonces, primero vamos a iniciar pues leyendo un poquito la cita que nos va a acompañar en este día. Entonces, para los que tengan la Biblia, pues bueno, es Mateo 18, capítulo 18, versículos del 1 al 6 y el versículo 10 también. Entonces, bueno, voy a leer, igual pueden todos leer desde la pantalla. Dice, en aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron, ¿quién es pues el mayor en el reino de los cielos o en el reino de Dios? Él llamó a un niño, le puso en medio de ellos y dijo, yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero al que escandalice a uno de estos pequeños que cree en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Ay del mundo por los escándalos. Es forzoso, ciertamente, que vengan escándalos, pero ay de aquel hombre por quien el escándalo viene. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ok, entonces, una de las cosas importantes, bueno, hay 3 puntos importantes de este pasaje y los vamos a ir viendo a lo largo de esta pequeña charla, pero antes de eso hay que entender un poco cuál es el contexto. Es decir, ¿qué sucedió antes de que el Señor comenzara a hablar de esto, de ser como niños y del mayor en el reino de los cielos? Pues bueno, los discípulos ya tenían celos entre ellos. Esto es importante entenderlo porque la actitud de los discípulos y la actitud de los apóstoles, ya sabemos cuál es la diferencia entre discípulos y apóstoles, de todas maneras la digo, los discípulos eran todos los que seguían al Señor, todos, mujeres, hombres, niños, y los apóstoles eran los 12 que el Señor escogió. Entonces, apóstoles y discípulos sentían ya celos entre ellos. ¿Por qué? Porque cada vez que seguían al Señor, sabían que había algo que les esperaba. Algo que les esperaba porque el Señor venía anunciando el reino de los cielos. Venía anunciando constantemente el reino de Dios. Entonces, de esto lo interesante es que ya los apóstoles decían, bueno, si va a haber un reino, pues de ley tiene que haber también servidumbre, ¿no? Como en todos los reinos. Y tiene que haber un rey, que seguramente es el Señor, obviamente, es Jesús. Pero nosotros, obviamente, en ese reino, ¿cuál va a ser nuestro papel? O sea, esa era la pregunta, la gran pregunta de los apóstoles. ¿Cuál va a ser nuestro papel en ese reino que viene? Que obviamente ellos pensaban que iba a venir pronto y que de hecho vino pronto. Desde el momento en el que Cristo se encarna, el reino de Dios ya estaba en ellos. Pero eso era algo que iban a comprenderlo después. Y hay 2 momentos en específico en donde se ve este celo, estas ganas de querer saber cuál es el puesto que yo voy a ocupar. El primero está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9. No es necesario que ahorita lo busquemos, pero ¿qué sucede aquí? Los apóstoles van discutiendo en el camino. O sea, iban caminando y comienzan a discutir entre ellos. Jesús escucha los murmullos y les dice, bueno, ¿de qué discuten? O sea, ¿de qué vienen discutiendo en el camino? Y los apóstoles lo que le dicen al Señor es, bueno, discutíamos de quién era el mayor. O sea, ¿quién va a ser el mayor entre nosotros? No el mayor de edad, sino el mayor, el más importante, el que tiene más valor. De eso venían discutiendo en el camino.
Y un segundo pasaje, que lo encontramos también en Mateo 20, es este momento en el que la madre de los hijos del Zebedeo se acerca a Jesús, una madre de familia se acerca a Jesús para pedirle de favor que le dé un lugar a la derecha y a la izquierda en el reino de los cielos a sus dos hijos. Entonces, para que sepan ustedes que ya desde tiempos inmemoriales las madres intercedían por los hijos, así como lo hacen nuestras madres cuando les tocaba ir al colegio porque nos faltaba un punto, yo qué sé, seguramente a ustedes eso no les pasaba porque son muy estudiosos, pero había otros que éramos un poco más vagos y pasaban estas cosas. Entonces, claro, ya desde tiempos inmemoriales había esta intercesión, ¿no? Y la madre de los hijos de Zebedeo le decía al Señor, por favor, permite que mis hijos estén Ay, aquí. no. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Eh, Primero que se indignan los otros 10. Obviamente los otros 10 apóstoles se indignaron porque dijeron, bueno, ¿y estos quiénes son? Pues, ¿no? O sea, ¿qué corona tienen para que sean adjudicados en estos puestos? Entonces, tenemos aquí dos pasajes importantes que nos contextualizan ese sentir de los apóstoles. Quieren saber si van a ser reconocidos, quieren saber si van a ser tomados en cuenta, quieren saber si valió la pena seguir al Señor durante todo este tiempo y pasar penurias y pasar hambre y caminar bajo el sol y dormir en un lugar y luego en otro. eh, Quieren saber si vale la pena y si al final van a ocupar algún puesto de valor. Y entonces esto nos remite a algo que ya lo veíamos la semana pasada cuando habíamos hablado acerca de la justicia y veíamos la imagen del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. ¿Cuál era la experiencia del hijo mayor? Si ustedes recuerdan, la experiencia del hijo mayor era la experiencia de alguien que constantemente estaba necesitando ser reconocido, que constantemente exigía el valor que según él valía, que según él tenía. Y cada vez que alguien no reconocía ese valor, esta persona se llenaba de amargura. Pues bueno, el Señor cuenta esta parábola del hijo pródigo en el Evangelio de Lucas, justamente porque también contextualiza esta experiencia que tenían los apóstoles de querer ser los primeros. Y de aquí es de donde viene esta situación que nos presenta hoy el Evangelio de Mateo. Los apóstoles preguntan, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Que es parte de lo que acabamos de leer, esta es la primera idea. La pregunta de los apóstoles, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Y entonces a esta pregunta hay que profundizar un poquito y lo que en realidad están preguntando es cuál va a ser el criterio. O sea, Señor, ¿cuál va a ser el criterio que tú vas a poner para saber cuál es el mayor? ¿Y cuáles son los parámetros? Entonces, dinos para ver si yo estoy en ese parámetro o si no estoy. Entonces, ¿quién va a ser el mayor? Y Jesús les da una respuesta bastante gráfica, y es la que acabamos de leer. Literalmente el Señor lo que hace es llamar a un niño, agarrarlo, sentarlo en sus piernas, delante de todo el mundo, y decir, este es el parámetro, esta es la medida. No hay otra, es esta. Y yo más o menos imagino qué chocante debió haber sido para los apóstoles contemplar esta analogía de que el Señor coja a un niño y lo ponga en medio de ellos. Porque era completamente todo lo contrario, era completamente contrario a todos los criterios que tenían en su cabeza los apóstoles del valor de las cosas. ¿Y por qué digo el valor de las cosas? Y eso lo vamos a ver ya mismo. Porque los niños en la cultura judía no tenían un valor. Los niños y las mujeres. Ninguno de los dos estratos de la sociedad tenían un valor para los judíos, tenían un valor muy bajo. Y en el caso de los niños, ¿por qué? Porque no producían, porque no tenían ninguna eficiencia. Sencillamente los niños eran niños, no tenían voz ni voto. Igual que ahora, en cierta medida. Pero en el tiempo de los judíos era peor. Un niño es un niño, o sea, no tiene derechos ni nada por el estilo. Entonces, en ese parámetro, cuando el Señor pone al niño en medio de todos, por supuesto que es un escándalo, es una cosa súper chocante para los apóstoles porque no esperaban ese parámetro. No esperaban que el parámetro sea un niño. Jesús echa por tierra todos los valores y todas las categorías de los discípulos respecto al reino de Dios. El reino de Dios no va a ser como sucede en este mundo, no va a reinar los criterios que reinan en este mundo. Y de esto me recuerda un poco la visión que tuvo Santa Teresita respecto al reino de los cielos. Y ella trataba de explicar cómo va a ser el reino de Dios. Porque claro, todos nosotros nos vamos a morir, llegaremos al reino, y entonces, ¿cómo va a ser? ¿Será que hay unos que son más, otros que son menos?
Y entonces Santa Teresita explicaba esto de una manera muy hermosa. Decía que cada uno de nosotros somos como unos vasos. ¿Sí? Cada uno de nosotros, imagínense como vasos, unos más altos, otros más patuchos, otros más flacos, otros más gordos, pero todos son vasos, al fin y al cabo. Y entonces el tamaño del vaso se va definiendo en la tierra, aquí, en este mundo. Se va definiendo el tamaño y la forma y la dimensión del vaso. Pero en el momento en el que muramos y entremos, Dios quiera, al reino de los cielos, la gracia de Dios, Dios mismo, se va a derramar en cada uno de esos vasos hasta los bordes, hasta que ya no quepa más, hasta que se derrame. Y entonces, ¿qué es lo que plantea Santa Teresita con respecto a esta visión? Dice, oigan, nadie va a sentir envidia de otro. Nadie va a decir, no, es que ese vaso es más grande, no, es que allí, claro, allí sí entra más. No, nadie va a tener esa experiencia. ¿Por qué? Sencillamente porque todos los vasos van a estar colmados hasta el borde, hasta donde más vas a poder. Ya no vas a poder abarcar más de Dios, de lo que ya puedes. Y entonces Santa Teresa pone esto para poder explicar que en el reino de Dios no va a haber vanidad, no va a haber odio, no va a haber rencor, no van a haber esos criterios en donde por qué a ese sí y por qué a mí no. Esa experiencia del hijo mayor, de la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque a él sí le das el cabrito y a mí en cambio nunca me has dado nada. Esa experiencia no sucede en el reino de los cielos. Por eso Santa Teresita pone esta imagen que creo que nos ayuda un poco a entender, sobre todo Santa Teresita, que digamos toda su doctrina fue respecto a la infancia espiritual. Santa Teresita plantea esto justamente para que vayamos entendiendo un poco qué tan diferentes, qué tan abismalmente diferentes son los criterios del reino de Dios frente a los criterios del mundo. Y qué tan diferente es la experiencia del niño, que en este momento el Señor lo está tomando como una imagen fuerte, y la experiencia de los criterios que muchas veces los adultos, todos los que estamos aquí, tenemos en nuestra cabeza, respecto a cómo el Señor mide y califica. Esto también nos echa ciertas luces respecto a nuestra cultura actual. Hoy, que el Papa Francisco habla mucho de la cultura del descarte, justamente los parámetros bajo los cuales se rige el valor de la dignidad humana está en mérito de la función. Es decir, esta persona hace algo, sirve para algo, produce algo. Si la respuesta es no, pues entonces esta persona está gastando aire. Esa es la experiencia de la sociedad actual y quienes estudian medicina tienen una labor bastante fuerte, que es la de la defensa de la dignidad humana, a pesar de estos criterios que son reinantes en el mundo actual. Porque en el mundo actual un viejo no sirve. Esa es la realidad. Un anciano no sirve. No sirve porque no produce, pues porque ya no trabaja. Entonces hay que mantenerlo y estorba, además. Un niño recién nacido o que está por nacer, tampoco sirve. Tampoco sirve. Sobre todo si la madre no lo quiere tener. No sirve, porque estorba, es un estorbo para la carrera de la madre que quería ser profesional. Entonces, estos criterios que rigen el mundo son criterios completamente contrarios a los criterios que nos está presentando el reino de Dios. Por eso el Señor escoge a la criatura más débil, más indefensa, menos poderosa y menos eficiente de esta tierra, que es un niño. Porque el niño no produce, porque el niño no tiene criterios de grandeza. Entonces, esa experiencia es la que nos va echando luces sobre cómo va a ser el reino de Dios. Justamente en este contexto, recordemos un poco la pregunta con la que hemos iniciado esto, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Eso es lo que el Señor, lo que los apóstoles le preguntan al Señor. El Señor responde con una imagen y le pone al niño en medio y le dice, este es el criterio. Y entonces, en el niño, ¿por qué el niño? Esa es la siguiente pregunta. ¿Por qué un niño? Más o menos ya hemos respondido a esta pregunta, ¿no? Porque el niño es lo más indefenso, porque el niño es digamos, tiene otros criterios diferentes. Ok, pero sigue siendo la pregunta, ¿por qué el niño? En el niño la vida recién comienza. Y esto que parece muy obvio, que la vida recién comienza para el niño, para nosotros los adultos no es tan obvio. ¿Por qué? Porque ya tenemos algunos años de existencia, algunos los tenemos más que otros. Pero en estos años de existencia, muchas veces puede sucedernos algo que Schopenhauer, un filósofo existencialista, llamaba la enfermedad del ser. Y es que nos hemos acostumbrado a vivir. ¿Y eso qué implica acostumbrarse a vivir? Implica que nos hemos afincado, nos hemos atrincherado en nuestras seguridades,
en nuestra vida, en nuestras posesiones, en nuestra familia y en las cosas que tenemos, en el contexto en el que vivimos, en la casa que tenemos, en el lugar en donde habitamos. Nos hemos acostumbrado a todo, porque con el pasar de los años nos acostumbramos incluso a nosotros mismos, al punto en el que ya no descubrimos nada nuevo sobre nosotros mismos. Esto que acabo de decir, esto último, es fundamental. Es fundamental para la relación con Dios también. Es decir, la capacidad de poder encontrar cada día algo nuevo sobre nosotros mismos. Si no nos pasa, es porque adolecemos de esa enfermedad del ser. Adolecemos de ese atrincherarnos en nuestra propia realidad, a diferencia del niño. El niño, eh, el niño trata de descubrir el secreto de la naturaleza todos los días. Y en eso vamos a ir profundizando un poco también. Porque nosotros los adultos, y esto que voy a decir va a sonar un poco raro, pero nosotros los adultos, más allá de nuestro trato con los niños, que suele ser tierno, eh, muchas veces escondemos un rencor un poco secreto ante los niños, ante la niñez en general. ¿Por qué digo un rencor secreto? Porque vemos a los niños y nos damos cuenta que ellos no tienen preocupación. No se preocupan por nada más allá de ¿qué voy a jugar hoy? Esa es la gran preocupación, por si acaso. ¿Qué voy a jugar hoy? ¿Qué voy a ver hoy en la tele? Esa es la enorme preocupación del niño. No hay más. Mientras que, claro, cuando nosotros estamos inmersos en nuestra miseria, estamos inmersos en las miles de preocupaciones que tenemos en nuestra cabeza, nosotros contemplamos al niño y decimos, pucha, o sea, a veces el niño se queja de sus cosas, ¿no? Porque los niños se quejan. Y entonces a veces nos nace este como pequeño rencor de decir, pucha, no friegues, o sea, tú te preocupas. Eso lo decimos con naturalidad, tú te preocupas, no sabes lo que es la preocupación. Entonces hay en el fondo una especie de reacción que nos hace decir, tú no sabes de la vida, tú no sabes de la vida. A eso me refiero con ese pequeño rencor secreto. De hecho, entre las tantas y múltiples diferencias de la contemplación de la realidad que tenemos con los niños, es que nosotros los adultos solemos hacer las cosas con una finalidad bastante marcada y bastante calculada. Si yo estudio es para ser profesional y debo ser profesional para poder tener un trabajo, para poder ganar un dinero, para poder sustentarme en la vida o sustentar a mi familia. Es decir, hay una finalidad y todas las cosas que he dicho no son malas, son muy justas y son legítimas. Debemos trabajar para eso. Pero en el niño funcionan las finalidades de manera muy diferente. Eh, ¿Cuál es la finalidad que tiene el niño de ponerse la toalla del baño en la espalda y correr dando círculos en la sala? Ninguna. No hay ninguna finalidad, por si acaso. O sea, no hay ninguna. Hay niños que gritan sin razón, por si acaso, y no sé, para los que tenemos sobrinos, por ejemplo, a mí me sucede. O sea, mi sobrino está de repente corriendo y pega un grito que molesta. Eh, Tú le preguntas, ¿por qué gritas? El niño no te va a poder responder esa pregunta. Tu pregunta es racional. Dame la finalidad, dame el sentido, la razón. ¿Por qué gritas? El niño no te va a responder eso. Porque no hay una finalidad de por qué el niño grita. Grita porque le da la gana. Así de sencillo. Así como hace muchas cosas porque le da la soberana gana. No hay una finalidad. Y esa es una diferencia abismal que tenemos en nuestro espíritu con respecto a los niños. La finalidad de los niños, muchas de las cosas que hacen, no tienen una finalidad calculada. Y sencillamente, si el niño pide o se pone la toalla, como decía, se pone la toalla en la espalda, su gran finalidad es que quiere ser superhéroe, quiere ser Superman. Y punto. Y claro, en nuestra mentalidad adulta, si es que pudiésemos ser superhéroes, sería, a ver, claro, para ser superhéroe, claro, hay que estudiar el fundamento de la realidad. Luego de eso hay que, ya, el niño no piensa eso. El niño se pone la capa en la espalda y ya es superhéroe. No hay un proceso lógico. No es que hay que hacer paso 1, paso 2, paso 3. En el cerebro del niño no existen los procesos. Existe el quiero ser superhéroe, el superhéroe tiene capa, la toalla se parece a una capa, me la pongo detrás y soy superhéroe. Se acabó. Entonces, quisiera que comprendas cómo un niño experimenta la realidad cuando tú le dices que Dios es su padre. Es una experiencia completamente diferente a la del adulto. Al adulto, cuando le dices que Dios es su padre, hay una serie de procesos lógicos y concatenaciones de razones para poder llegar a entender, más o menos, y peor aún,
más o menos y a duras penas experimentar lo que significa que Dios es mi Padre. En el niño no hay ese drama. Tú al niño le dices, Dios es tu Padre y Dios es su Padre. Y lo experimenta así, porque no hay un proceso lógico. Sencillamente, así lo experimenta. Me dijiste que Dios era mi Padre, pues Dios es mi Padre. Y se acabó. Se hace la realidad. Entonces, bajo este contexto, hay tres ideas importantes de todo este pasaje bíblico que hemos leído. La primera idea, Jesús dice claramente, el que reciba a un niño como este, en mi nombre, a mí me recibe. Primera idea importante que el Señor nos deja con este pasaje bíblico con el que hemos iniciado. El que reciba a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué implica el recibir? Cuando tú recibes algo, te abres a algo, le das un valor, le atribuyes una característica a eso que tú recibes. Y si no, no lo recibieras, tú te abres a este valor. Eso significa recibir. Y entonces, les decía yo desde el inicio, ¿qué implica recibir a un niño? Para los judíos era un escándalo, definitivamente. Les decía que en la cultura judía, pues los niños, el valor era, pues, digamos, un poco nulo. Los hombres, los mayores, eran verdaderamente los que tenían, pues, cierto valor pleno. El resto, el resto valía muy poco. Entonces, cuando el Señor les pide recibir a un niño en su nombre, pues entonces la petición del Señor es bastante grande. Nosotros tendemos a subestimar al niño. ¿Cómo subestimamos a los niños? Muy sencillo. Y yo quiero que esto, para que podamos entenderlo, no sé, te personifiques en tus sobrinos, tus hermanitos pequeños, para los que tienen hijos, si es que tienen hijos, pues a sus hijos, no sé, pero date cuenta cómo subestimamos a los niños que cuando los tratamos, incluso tenemos que hacerlo con una voz fingida, ¿no? A veces, si nos viésemos, nos veríamos muy ridículos, a veces cuando le hablamos a los niños pequeños, porque fingimos la voz, ¿no? Fingimos la voz y entonces utilizamos palabras que no existen y subestimamos al niño de todas maneras. ¿Por qué? Porque hemos llegado a la conclusión que, claro, así se trata al niño, ¿no? Porque es niño. Entonces hay que tratarlo de esa forma. Sin embargo, el Señor entiende al niño, el concepto de niño, de una forma completamente diferente. El niño, para Jesús, es el cristiano en formación. Esta es una de las primeras respuestas a la imagen que tiene Dios cuando pone a este niño en sus piernas delante de todos. El niño es el cristiano en formación. Eres tú, soy yo, que estamos en un camino de formación. Ese es el niño. Y tratar con niños, esto es como un tip que les dejo, pero tratar con niños es toda una experiencia cristiana. Es toda una experiencia cristiana. ¿Por qué? Porque si tú tratas a un niño y tratas de entender su forma de ver la realidad, créeme que te aporta una riqueza infinita a tu vida espiritual. Y trata de hacerlo con tus sobrinos, con tus hermanos, con tus hijos, con quien sea. Trata de comprender al niño. No trates de buscarle razonamientos lógicos, trata de entenderlo. O sea, ¿por qué él hace esto? ¿Cuál es su justificativo? Y te vas a dar cuenta de cómo el niño ve la realidad de una manera muy distinta. Cómo se relaciona con las cosas y con las personas de una manera totalmente diferente. Dice, o sea, Jesús básicamente con esta imagen, Jesús no está solamente diciendo que él sí toma en serio al niño, sino que lo toma tan, pero tan en serio que ha derramado su sangre por ese niño. Dios realmente toma muy en serio a los niños. Y de allí, pues, viene una segunda idea importante, volviendo al pasaje bíblico que hemos leído. Dice el Señor, pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y lo hundan en lo profundo del mar. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. El niño no puede protegerse. El niño no puede protegerse de la experiencia, de la viveza, de la superioridad de razonamiento de nosotros los adultos. Por eso el niño es indefenso. No puede defenderse ante eso. Y por eso Jesús, allí donde nosotros vemos un ser débil, Jesús ve todo el misterio divino, tierno y santo detrás de un niño. Por eso muchas veces duele tanto a la iglesia
cuando existen estos pecados de abusos sexuales dentro de la iglesia, que es una realidad de la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que el niño es la experiencia más inocente del espíritu. Y entonces Dios nos exige, con este pasaje, nos exige ajustar nuestro corazón a la santidad. Ajustar nuestro corazón a la santidad. ¿Y qué quiere decir eso? Algo que para nosotros va a ser cuesta arriba. Y que créanme que yo en estos últimos 2, 3 años lo he venido intentando. Y no es tan fácil, porque estamos en medio de una realidad que es complicada. Evitar el doble sentido. Evitar el doble sentido. Eh, Voy a explicar esto, aunque sé que ya muchos lo entendieron. Nosotros nos hemos acostumbrado a pensar y a hablar en doble sentido. Hay bromas de doble sentido que, claro, un niño no las entiende. Y esto seguramente ha pasado. Todos se ríen menos el niño. Y si se ríe es porque imita al resto porque todo el mundo se ríe. Pero el niño no entiende las bromas de doble sentido. Las bromas que tienen un contenido sexual, el niño no las entiende. Tú y yo sí las entendemos. ¿Por qué? Porque, claro, ya en nuestra cabeza hemos ido pasando una serie de cosas que hacen que entendamos el doble sentido. Pero como cristianos estamos llamados a una nueva realidad. Dios nos exige que nuestro corazón se acomode a la santidad. ¿Y eso qué implica? Implica que vayamos tratando de sacar de nuestra cabeza el pensar en doble sentido. Claro, hay cosas, imágenes, realidades, recuerdos que no nos vamos a poder quitar nunca de la cabeza, pero sí que podemos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarnos con la realidad. Entonces, tratemos de evitar el doble sentido, sobre todo porque así como pensamos en doble sentido, también sentimos en doble sentido. Esa es la cuestión grave, que lo que nosotros pensamos tendemos también a sentirlo. Entonces es tan complicado ajustarse a una realidad donde hay un doble sentido. Por eso yo creo que este tema también es muy importante y es bastante práctico y es un desafío para todos nosotros. Sé que estamos rodeados de gente eh, y de memes que constantemente juegan con el doble sentido y de hecho nos cagamos de la risa cada vez que nos pasan un meme con doble sentido. Eso es así, así es. Esta es la realidad en la que vivimos. Pero tratemos de hacer un esfuerzo por ajustar el corazón de manera que hablemos en un solo lenguaje y en una sola línea. Esto nos va a ayudar sobre todo también a ser bastante claros cuando nos toque expresarnos, y porque de esa manera nos expresamos claramente. Eh, y bueno, también en este pasaje, en esta partecita que hemos leído, es una de las pocas partes en las Escrituras donde se nos habla de la doctrina de los ángeles de la guarda. Voy a repetir esta parte que dice, guárdense de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Este es uno de los pocos momentos en los que Jesús nos habla del ángel de la guarda, que es una doctrina cristiana que cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda asignado por Dios. Este tema del ángel de la guarda se ha venido desfigurando con el tiempo. Y entonces, más o menos, termina siendo como una especie de cuento infantil donde solamente los niños tienen el ángel de la guarda, que lo retratan con un querubín más o menos gordito, en pañales, con alitas, pero el ángel de la guarda, y yo quiero que esto se vaya entendiendo, el ángel de la guarda es parte de las 7 o 9 jerarquías angélicas que existen, y que es un ángel a carta cabal. O sea, es un ángel como el ángel exterminador del Génesis, que fue el que expulsó a Adán y Eva del paraíso. De esos ángeles son los que cada uno de nosotros tiene para cuidarnos. El ángel de la guarda no es una creencia infantil, el ángel de la guarda es real, es parte de la doctrina cristiana, el hecho de que Dios no solamente que no nos ha dejado solos, sino que nos ha asignado un cuidador constantemente velando por nuestra salvación. De hecho, San José María Escrivá de Balaguer, que es el fundador del Opus Dei, le tiene mucha devoción a este tema del ángel custodio o el ángel guardián, así que yo les aconsejo mucho que cuando puedan, investiguen un poco. Hay muchas oraciones al ángel de la guarda y siempre es aconsejable rezarle al ángel de la guarda en las mañanas y antes de acostarse, porque de todas maneras es ese ser espiritual que nos acompaña. Y entonces allí nos damos cuenta también de esta afirmación que nos está haciendo el Señor, de que este niño, este indefenso,
tiene un ser espiritual asignado exclusivamente para velar por él, y que aparte ese ser espiritual está contemplando el rostro del Padre. O sea, esto es una vaina seria. O sea, quien atenta contra esa santidad, y por eso lo dice el Señor, más le vale amarrarse una piedra al cuello y tirarse al mar, porque es que estás jodido. Porque te has metido con lo más santo que existe, con lo más indefenso, con lo más custodiado por el Señor. Entonces, desde allí vamos comprendiendo cuál es el valor de la infancia espiritual para Dios. Luego viene una tercera y última idea respecto a este pasaje, y es, guárdate de poner mano sobre esa dimensión sagrada que existe en el niño. Y entonces allí viene una conclusión, que es esta tercera idea, que es, tenemos que hacernos como niños. Es así como concluye la enseñanza de Jesús poniendo al niño como modelo. Termina diciendo, hay que hacerse como él. Y esto yo sé que trae un montón de confusión dentro de la iglesia porque uno no sabe cómo interpretar eso. Hay gente que dice, no, hay que ser como niños. Ah, entonces hay que ser inocentes. Ya vamos a hablar de la inocencia, pero no se refiere a eso. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Señor? Tenemos que hacernos como niños. Hay que, digamos, purificar un poco esta imagen del niño de tanto sentimentalismo humano que ha rodeado esta imagen del ser como niños. La primera cosa que quiero desechar es el tema de la inocencia. Todos nos hemos convencido de que los niños, por sí mismos, por el hecho de ser niños, son inocentes. Y quisiera un poco desmitificar esto porque es que, según el sentido realista que le da la Sagrada Escritura nos enseña que todos los niños, todo ser humano, desde el año 1 de su existencia, ya está impregnado del mal, que es el pecado original. Si leemos el Salmo 50, sabemos que Dios, desde el seno de nuestra madre, ya nos ha creado y ya somos pecadores desde el seno de nuestra madre. Pecador nací desde el seno de mi madre, es lo que dice el Salmo 50. Entonces, bajo esa realidad de las Escrituras, ya vamos un poco sacando esta realidad de que todos los niños son inocentes. Esa realidad no funciona así. De hecho, quienes tienen la labor de ser profesores, de ser, digamos, de enseñar algo, pues sabrán que los niños no son inocentes. Los niños muchas veces tienen ciertas resoluciones que están lejos de la inocencia. Entonces, si es eso, la inocencia atribuida a todos los niños no es otra cosa que un invento de los adultos para poder justificar un poco este sentimentalismo. Pero entonces, ¿qué quiere decir Jesús con este tema de ser como niños? Bueno, el niño busca seguridades, sí, igual que nosotros, pero las seguridades que buscamos ambos son completamente diferentes. El niño busca seguridad en sus padres, y esa es la seguridad que busca el niño. Por eso cuando lo deja solo, llora. Cuando siente que se ha perdido, cuando hay mucha gente y se suelta de la mano de papá o de la mamá, llora. Pero nosotros, muchas veces la seguridad que buscamos es muy diferente, muy diferente. Y eso es lo que nos distingue de esta infancia espiritual que nos está pidiendo el Señor. Porque nuestra seguridad está más bien afincada en la imagen. Nuestra seguridad está afincada en que los otros tengan una buena imagen de mí. Nuestro miedo es el miedo a fracasar, el miedo a quedar mal, el miedo a hacer el ridículo. Ese es nuestro miedo. Y nuestras seguridades están justamente tapadas por ese miedo. Por eso tenemos miedo a hablar en público. Por eso tenemos miedo a hacer cosas que de repente nunca hemos hecho. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a fracasar. El niño no adolece de esa enfermedad. El niño hace el ridículo constantemente. Constantemente hace cosas que, digo, para muestra un botón, si de repente vemos algún video que se haya grabado de cuando nosotros éramos niños, hoy nos da vergüenza. Entonces, para las chicas que tienen su quinceañera y les pasan entonces el video de cuando tenía 5 años y entonces sale en la bacenilla, te mueres de la vergüenza. ¿Por qué? Porque es que, claro, es que de niño no tenías ese tipo de restricciones mentales. De niño no te interesaba si cantabas bien o si cantabas mal. Solo cantabas porque te daba la gana de cantar. Entonces, hay algo que sucede en este trayecto de la vida en la que te vas haciendo adulto, en el que vas adquiriendo una serie de artificios que no te permiten la naturalidad. En el fondo, esto es lo que nos quiere decir el Señor con ser como niños.
Ser como niños es aprender a que nuestra única seguridad está en el que somos hijos de Dios. Pero fuera de eso, buscar seguridades humanas constantemente lo único que va a lograr es que seamos más inmaduros, que seamos menos capaces de naturalidad alguna. Porque es que eso es lo que nos falta naturalidad, nos falta naturalidad. El niño, desde que va creciendo, la primera cosa que aprende es no se hace. Y digo, y que está bien, ¿no? Porque, digo, si no fuese malcriado. Pero me refiero a que dentro de esa educación de no se hace, el niño todavía no ha entrado a ese mundo artificioso en donde tiene que guardar, por ejemplo, lo que piensa. El niño no se guarda lo que piensa. Se me viene ahorita este cuento danés de el nuevo traje del emperador, me parece que se llama, que es un emperador que se había adquirido un nuevo traje, supuestamente, y que era un traje imaginario, y en realidad era que el emperador, el rey, estaba desnudo. Y entonces, claro, el rey iba con toda la corte y todo el mundo, como era el rey, entonces como nadie le podía decir nada, pues todo el mundo aplaudía como focas, ¿no? Nadie le decía nada. Hasta que sale un niño y lo señala y le dice, el rey está desnudo. O sea, el niño no comprende por qué tanta estupidez. ¿Por qué nadie ve lo que yo estoy viendo? ¿Por qué nadie se lo dice? Y claro, en nuestra mentalidad de adultos, nadie va a ser tan estúpido, ¿no? No le podemos decir al rey que está desnudo, porque es el rey, pues. Entonces, no, nadie puede decir eso. Entonces, date cuenta cuál es el abismo de la experiencia de la realidad entre un niño y un adulto. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Tratar de irnos sacando los artificios. No, el Señor no nos pide ser malcriados, el Señor no nos pide ser imprudentes. El Señor lo que pide es que saquemos de nuestra cabeza toda esta imaginería que no nos permite ser naturales y sinceros, salvajemente sinceros. Desde las cosas más pequeñas que aprendimos de niños, que era cuando agarrábamos el teléfono y la mamá nos decía, di que no estoy. Entonces, claro, nos habrá pasado, y a mí desgraciadamente me pasó, todavía lo recuerdo, que era decir, dice mi mamá que no está, ¿no? Entonces, claro, fallé. Pero dentro de esa realidad tú te das cuenta que es que el niño no procesa de la misma forma que el adulto. No le puedes pedir a un niño que abandone su naturalidad para que encaje en tu molde de apariencias. Eso es en el fondo lo que nos pide el Señor. Que comparado con el adulto, el niño es sencillo, es franco, es natural y es salvajemente sincero. Esta es más o menos la conclusión cuando el Señor habla del reino de Dios y de que solamente los niños, los que se hacen como niños, van a poder entrar a ese reino. Porque en el fondo lo que el Señor nos pide es claridad. Claridad con nosotros mismos. Sinceridad con nosotros mismos. Porque de lo contrario vamos a estar jodidos. Porque vamos a vivir de la apariencia. Vamos a vivir constantemente pensando en qué piensan de mí. ¿Qué opinan si hago esto? ¿Y si no lo hago? Vivir así es un tormento. Es un tormento. Entonces, la imagen del niño que nos presenta el Señor hoy y en el ser como niños es justamente abrazar la naturalidad de lo que somos. Vivir más pendientes del afuera, de la relación con los demás, más que en mí mismo, más que estar centrado en mi interior, más que estar centrado en si voy a hacer el ridículo o si no voy a hacer el ridículo. Hay un montón de gente que se priva de anunciar el Evangelio porque tiene vergüenza, porque tiene miedo. Y entonces estas realidades son las que no nos van a permitir nunca salir del cascarón. Paradójicamente, el niño muchas veces da muchas más luces de madurez que los adultos cuando nos portamos como niños teniendo miedo del mundo externo. Entonces, al final, lo que el Señor nos pide es una confianza salvaje en que Él es verdaderamente nuestro Padre. Si no aceptamos y abrazamos esta realidad, van a ir saliendo de nuestra personalidad una serie de cosas que nos dificultan el trato con los demás. Ok, hasta aquí llega un poco la homilía de este domingo. Les prometo que no suelo hacer homilías así, ¿no? Eh, pero básicamente me pareció muy importante que profundicemos un poco este tema de la infancia espiritual, porque sobre todo en este encierro, siempre les hago hincapié en la importancia de conocerse a ustedes mismos. Y lo que les decía desde un inicio,
si ustedes no descubren algo nuevo de ustedes mismos cada día, pues hay algo que de repente no estamos haciendo tan bien. Entonces hay que ir viendo en lo sucesivo de los días qué cosas pueden ajustarme más el corazón a la santidad que Dios me está pidiendo. ¿Y qué cosas me pueden ajustar más el corazón a la naturalidad con la que yo debo relacionarme con Dios? Decía por allí, en un libro espiritual, eh, decía que no hay mayor desgracia y mayor mentira que aquella persona que hasta para hablar con Dios finge la voz. Repito, no hay mayor desgracia y mayor mentira que aquella persona que hasta para hablar con Dios finge la voz. Es decir, hemos llegado a un punto de nuestra mentira interior que nos la hemos creído, que hasta cuando hablamos con Dios no somos nosotros mismos. Fingimos las cosas. Y este es el mensaje final, ¿sí? Y entonces hay que examinarse, cada uno de nosotros tenemos que examinarnos y ver dentro de nuestro interior cuáles son esas cosas que estamos fingiendo, que de repente no nos están ayudando a ser naturales, a ser verdaderamente lo que debemos ser. Ok, hasta aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera comentar, algo que quiera compartir. Pues adelante. No, no lo voy a creer. Hoy no hay nadie. Nadie va a decir nada. No puede ser. Allá, Gaby. Una quick question. En algún momento mencionaste que como que los niños muchas veces actúan y no tienen una finalidad definida, o sea, a veces actúan por actuar y ya. Entonces, quería saber si puedes explicar un poquito más a fondo por qué cuando un niño actúa de esa manera, o sea, como instintivamente afecta su espíritu, porque dijiste que esa es la diferencia entre, esa es una de las diferencias entre el espíritu del niño y el espíritu de una persona grande. Correcto. Entonces yo dije como que, bueno, tiene que ser algo muy importante para que afecte el espíritu de una persona, o sea, que trascienda. Sí. Entonces, esa era mi pregunta. Ok, ya. Gracias, Gaby. A ver, entonces, respecto a lo que pregunta Gaby, pues sí, efectivamente, en el caso de los niños no hay una finalidad para la cual ellos actúan. Y esto en el campo espiritual netamente, que se entienda, en el campo espiritual netamente. Porque, claro, si el Señor nos pidiera que actuáramos sin finalidad, esto sería un desastre. O sea, no. Pero en el campo espiritual, sobre todo, date cuenta que cuando hablamos con Dios, la naturalidad que se nos exige es justamente la del niño cuando hace cosas sin una finalidad. Es decir, si yo hablo con Dios ahora, en este momento, y me pongo en oración, me arrodillo y comienzo a contemplar a Cristo crucificado, mi cabeza comienza a hacer un proceso mental, comienza a hacer un proceso de ideas y que llega muchas veces a distraernos al punto que no nos permite hacer oración porque tenemos tantas ideas en nuestra cabeza que no nos podemos concentrar. El niño, a diferencia de nosotros, lo que hace cuando habla con Dios es literalmente abrir el corazón, que es lo que se nos pide. Esa es la infancia espiritual de la que habla Santa Teresita del Niño Jesús. Es decir, abrirle el corazón y hablar con aquel que sabemos que nos ama. Es decir, la seguridad total de que lo que yo estoy haciendo no requiere de mucho proceso mental, porque en la oración, es decir, en el plano espiritual en el que estamos hablando, en la oración no sirven mucho los razonamientos. La razón no te aporta mucho. Esa es la razón por la cual muchos santos, sus experiencias místicas, no las pueden explicar muy bien, porque son justamente experiencias que no se pueden traducir racionalmente. En el plano de lo espiritual, el corazón debe abrirse a una naturalidad tal, y ahí viene el ejemplo del niño, que no busques una finalidad, sino que sencillamente quieras amar y ser amado. Eso es todo. La experiencia del amor en toda su pureza, sin finalidades, sin intereses personales, sin decir yo quiero hablar con Dios. ¿Por qué? Porque tengo un familiar que está enfermo, entonces yo le oro al Señor para que lo sane, pero está muy bien, la petición es parte de la oración, pero no puede ser esa la razón por la cual yo me estoy relacionando con Dios. Esa es la gran diferencia. Esa no puede ser mi finalidad. Mi finalidad no puede ser otra que el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas se traduce en eso, en la pureza del amor sin procesos, sin pasos.
Por eso muchas veces es un poco peligroso cuando dentro de la vida de oración tratamos de esquematizarlo todo. Entonces, primero hay que hacer esto, segundo hay que hacer esto, tercero hay que hacer esto, porque si no, la oración no funciona. La oración no funciona así. La oración no es así. O sea, no es que hay que hacer paso 1, paso 2, paso 3. No funciona así. Entonces, a lo que me refiero con el tema de la finalidad y cómo afecta espiritualmente, porque el niño afronta la realidad espiritual de una manera demasiado sencilla, demasiado pura, sin, mucho, sin muchos razonamientos. Por eso decía desde el inicio, yo creo que con este ejemplo va a quedar todavía mucho más claro, por eso decía desde el inicio que cuando tú al niño le dices que Dios es su padre, él realmente lo cree sin ningún problema. O sea, no tienes que explicarle más cosas, no tienes que darle toda una catequesis teológica. Al niño le dices, Dios es tu papá, y el niño inmediatamente experimenta la realidad de ser hijo de Dios. Así de sencillo. Ya en la catequesis de adulto es más complicado, ¿no? Porque entonces tú dices, sí, pero no, pues mi papá es tal, ¿no? ¿Y cómo es que Dios es mi padre si Dios está en el cielo? ¿Cómo? El niño no se pregunta esas cosas. El niño experimenta esa realidad. No sé si más o menos quedó un poco claro, si lo expliqué muy bien, porque digamos es un tema un poco espiritual y es un poco complejo. Pero bueno. Ok. ¿Quién más? Carlos, adelante. Sí, verás, o sea, tengo todavía estoy tratando de asimilar un poquito algo que hablaste sobre la inocencia del niño, que en teoría no es tan inocente, por lo que tenía como tal, o sea, todos nacimos con ese pecado original, ¿no es cierto? Correcto. Pero, o sea, quería un poquito que me explique un poco mejor esa parte de ahí, más que nada porque, por ejemplo, yo pienso que a la final no sé, el pecado, por ejemplo, en el bautismo, ese pecado como tal lo borra el Señor, ¿cierto? Sin embargo, quedan las consecuencias de ese pecado, o sea, es decir, la herida como tal, lo que llamamos actualmente la concupiscencia, ¿ya? Pero de alguna otra forma, entonces el niño dejaría de ser como que inocente toda la vida, o, por ejemplo, ¿cómo podríamos decirle, no, ese niño es inocente, no hace nada? O, ¿sí me explico? No sé si me hice explicar bien la pregunta. Estoy hecho pelota también un poquito. Sí, tranquilo. A ver, creo que aquí hay que distinguir las formas de hablar. En el vulgo, por así decirlo, cómo la gente utiliza la palabra inocente, pues sí, los niños son inocentes. En ese sentido, de cómo lo entendemos, de que el niño no hace nada, ya el niño es inocente, ya. Pero en este sentido espiritual en el que estamos hablando, y siguiendo un poco la tonalidad del tema de lo que dices el pecado original, claro, en todo el rigor estricto de la frase, nadie es inocente. Nadie es inocente, solamente Jesucristo y la Virgen María. Fuera de eso, nadie es inocente. Todos hemos pecado en Adán. Esa es la realidad que nos presenta las Escrituras, es la realidad pura y dura. Todos hemos pecado en Adán, nadie se salva. Todos hemos pecado y todos somos pecadores. Si esa es la realidad, claro, el niño no puede ser inocente. Ahora, hay muchos aspectos muy concretos donde te das cuenta de que esto también es una realidad material. Porque claro, el niño es egoísta por sí mismo. Y esta es la típica, tienes que enseñarle al niño a compartir, ¿sí? Porque lo que es mío. O sea, no es tuyo, es mío. Entonces, cuando se lo quitas, entra en un berrinche fatal. Luego, el niño quiere las cosas. No le importa nada más, sino solamente lo que él quiere. Entonces, esos son rasgos que son propios de esa falta de inocencia. Eso es así. Eso es parte de la realidad del pecado. Entonces, por eso quise hacer esa distinción entre la inocencia y la indefensión, es decir, que el niño es indefenso. Eso es otra cosa muy diferente. Y que por eso merece toda la protección y toda la atención, porque es indefenso. Que no es lo mismo que decir que es inocente. ¿Cuál es el problema con no entender esto? Que a medida en que el niño va creciendo, nosotros como adultos, y esto pónganlo en práctica, o sea, pregúntenle a cualquier persona, pongan en práctica y dense cuenta que asumimos inmediatamente que el niño no tiene pecados. Mágicamente asumimos que el niño no tiene pecados. Entonces, claro, cuando tú le hablas del bautismo a alguien y de que tiene que bautizar a los niños, la gente automáticamente te dice, pero ¿para qué lo vas a bautizar si el niño
¿qué pecado puede tener esa criatura? Esa es la expresión de la gente. Porque claro, no separas la inocencia de la indefensión. Entonces, claro, ¿qué pecado puede tener? El pecado original, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace que el niño se porte como se porta? ¿Qué es lo que hace que el niño te haga el berrinche en el centro comercial y se tira al piso dando vueltas porque quiere el juguete y tú no tienes plata para comprárselo? Y él no tiene la capacidad de entender eso, porque no puede solidarizarse con tu realidad. Esas serán capacidades que él irá desarrollando en el camino. Entonces, bajo esa realidad pura y dura, es que decimos que el niño no es inocente. Ningún niño es inocente. Todos padecemos de alguna forma de esta desgracia que ha herido nuestra naturaleza del pecado original. Ok. ¿Alguien más? Berito, te escuchamos. O sea que, o sea, no existe la inocencia como por el pecado original, más o menos así, no. O no sé si yo me confundí. Ok, de que existe la inocencia, existe, ¿no? Existe la inocencia en el ámbito espiritual, existe la inocencia. Y entonces, claro, voy a ponerte un ejemplo concreto. Hay santos que han llegado a un grado de inocencia bastante particular. El caso de San Francisco de Asís, por ejemplo. Llegó a un grado de inocencia tal que su contacto con la realidad se transformó, regresó de a poco a lo que habíamos perdido desde Adán y Eva, que es justamente la inocencia que nos permite relacionarnos con los animales, por ejemplo. San Francisco de Asís, por el grado de santidad y de amor con Dios, llegó a ese grado de inocencia en el que pudo restituir, de manera parcial obviamente, pero pudo restituir lo que se había roto en nuestra relación con la creación. Es una cosa salvaje, pero que sucedió en la vida de San Francisco de Asís. Entonces, si me preguntas, ¿la inocencia existe? Sí, sí existe. ¿Existe la posibilidad de que vivamos una inocencia absoluta como la que vivían nuestros primeros padres en el paraíso? No, no es posible. No es posible. Porque a partir del pecado original la perdimos. Eso ni San Francisco de Asís ni nadie aquí en esta tierra. Entonces, claro, ¿existe la inocencia? Sí, en grados. Y hay personas que viven un mayor grado de inocencia que otros. Entonces, por esa razón no podemos decir con propiedad que todos los niños son inocentes. No, a ver, especifiquemos la inocencia y especifiquemos a qué te refieres con inocencia. O sea, ahorita porque estamos hablando de una forma muy técnica, ¿no? Pero para poderlo entender. Entonces sí, la inocencia sí existe. Existe y existe en grados. Hay gente más inocente que otros. Eric quería hacer una pregunta. Adelante, Eric. Steven, sí, perdón que me vaya como que de coles a nados, está bien, porque no voy a preguntar nada sobre los niños, Okay. pero voy a preguntar sobre una parte que tú dijiste que es sobre el ángel de la guarda, ¿ok? Si bien es cierto, se entiende que en el Evangelio, en la parte que tú decías que más les vale pues atarse una piedra al cuello y tirarse al fondo del mar, porque los ángeles que están en los cielos ven en el contacto con Dios, ¿cierto? Hablaba específicamente del ángel de la guarda. Ayer me hicieron una pregunta, que sobre te imaginarás la clase de los ángeles y los demonios que tuve que dar ayer, surgieron varias preguntas interesantes sobre esto. Entonces, que de pronto si me podrías como que ayudar, por ejemplo, decían, ¿qué pasa cuando te dicen los famosos, ponle nombre a tu ángel en la guarda, ponle nombre a tu ángel, ¿cierto? Eso es muy común sobre todo en la santería. Yo la verdad es que no pude, como que no me acordaba bien, pues fui muy franco, pues dije que iba a investigar, y a partir de esta pregunta quería hacerte otra, pero primero quisiera que me respondas esta, o sea, como que ¿qué tal eso de ahí de ponle nombre a tu ángel espiritual? Porfa, esa ahí. Ok. Cuando nosotros hablamos de ponerle nombre a algo, nos va inmediatamente a regresar al libro del Génesis. Cuando Dios crea las cosas y pone al hombre como dominador de todas las cosas que ha creado, lo pone al hombre en la cima, y le dice
le da el mandato de que las nombre, de que les dé el nombre a las cosas. ¿Eso qué quiere decir? Sencillamente, allí Dios lo que nos está diciendo es que el hombre es la punta de toda la creación. Es el administrador de toda la creación porque les pone nombre. Cuando tú le pones nombre a algo es porque tienes dominio sobre eso a lo que tú le pones nombre. Por eso le pones nombre a tu perro y a tu gato, porque es tuyo. Así de sencillo. Y claro, los padres le ponen los nombres a sus hijos. ¿Por qué? Porque esos son sus hijos, pues. Tú tienes la autoridad sobre ellos. Autoridad sobre ellos. Entonces, cuando tú, bajo esta concepción y esta línea bíblica que se viene siguiendo, date cuenta cuál es la conclusión cuando alguien le quiere poner el nombre a su ángel. ¿Qué es lo que estás haciendo? Inmediatamente tú estás diciendo, claro, es que yo lo domino. No, no has entendido nada de la vida espiritual. Tú no dominas nada. O sea, Dios es el que nombra a los ángeles. Y los únicos nombres que conocemos de ángeles son de los 3 arcángeles y es porque están en la Biblia. Fuera de esos 3 nombres, que son Rafael, Gabriel y Miguel, no hay más. Entonces, si hay algún otro nombre, bueno, y Luzbel, o Satanás, que también es un ángel, y de que también sabemos su nombre. Fuera de eso, fuera de esos 4 nombres angélicos, no conocemos otros. Entonces, si alguien viene por allí diciendo, no, es que yo a mi ángel le puse el nombre de, no sé, pues Uriel, que es un nombre bastante común que suelen utilizar. Uriel. Entonces, ya, pues, ¿y tú quién eres para ponerle nombre a los ángeles? O sea, ¿cuándo Dios a ti te nombró dominador de toda la corte angélica? Pues, o sea, no tiene sentido. O sea, ponerle nombre a las cosas implica un dominio sobre las cosas que nombras. Entonces, si nosotros creemos que Dios es el soberano, el dueño y señor de todo lo creado, de lo visible y de lo invisible, no nos corresponde nombrar ángeles. Nos corresponde nombrar las cosas que están bajo nuestro dominio, que son la creación, que ya es bastante, la creación, y en eso pues incurren pues, ¿no? Nuestros hijos, los animalitos domésticos, yo qué sé, pues no todas las cosas que podamos nombrar. Perfecto, sí. O sea, sí, clarísimo. Sí, y la pregunta como que unía esa de ahí era, bueno, es que ya al preguntar estamos incursionando en el tema de todo lo que conocemos sobre Nueva Era, ¿no? Santería y espiritismo, pero me preguntaron también acerca de San... Steven, perdóname que me vaya del tema, o sea, yo sé que no es nada, o sea, un poco relacionado a lo que hablas. Ya, esto se está yendo a otro nivel. Yo quiero volver a los niños por si acaso. No sé si... A ver, Eric, perdón, continúa Eric primero porque no te entendí lo último. Ya, está bien. Me preguntaron sobre el hermano Gregorio. ¿Está bien? Es el hermano Gregorio que es sabemos que supuestamente para entrar en una sanación con él, tienes que hacer una serie de pasos. Uno de ellos que es como que, bueno, tienes que vestirte de blanco, una vela blanca, unas sábanas blancas y que él te vino a operar en la noche, ¿ya? Sí, escúchame. Pues en lo poco que conocía de él, de San Gregorio, de hermano Gregorio, porque sé que con él hay muchos problemas de canonización por esto, porque lo usan muchos espiritistas para hablar de él y para entrar en la sanación, para hablar de estos temas. Entonces, yo lo que le supe decir fue como que no creo que para que hagas una sanación, que el Señor te sane, te vas a hacer una serie de pasos como una vela blanca, una sábana blanca y una pijama blanca, no para que te venga a operar a las 3 de la mañana o como sea. Entonces, pero como tal, yo les dije que San Gregorio no es una persona mala. O sea, él en verdad fue de profesión, fue un doctor que hizo muy bien a la iglesia. Pero no sé qué, la verdad es que no sabía qué más decir. O sea, créeme que ahí me quedé en blanco y les dije eso y bueno, fue como que igual, a mí me quedó más duda también. Ok, primera cosa importante, que no es santo todavía, ni siquiera es beato, me parece que es siervo de Dios aún. De hecho, ahora poco vi recién un reportaje de que habían aceptado un nuevo milagro de él, lo que, digamos, augura algo bueno, pero no es santo. Luego lo segundo sí, o sea, a ver, tiene mucha relación con lo que hemos venido hablando también, ¿no? Que es que nos encanta el proceso, ¿no? Nos encanta hay que hacer esto y esto de esta forma, porque si no, no sucede, ¿ya? Cuando nosotros se nos mete esto en la cabeza, nosotros estamos
igualando la religión con la magia, ¿sí? Y lo nuestro no es mágico, ¿sí? Dios no es un genio de la lámpara, Dios no es un mago, y la gracia no es magia, es gracia. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Que en la magia, si ustedes ven Harry Potter, por ejemplo, te das cuenta que hay una serie de ingredientes que tienes que utilizar, ¿no? Si te falta la uña de dragón, pues no se puede hacer la poción, ¿ya? No te sale, ¿ya? Entonces, si tú la varita no la utilizas bien, pues entonces no funciona el Wingardium Leviosa, no funciona, ¿ya? Eso es así. No sucede así con la gracia de Dios, ¿sí? O sea, la gracia de Dios no es cumplir una serie de pasos y que cuando cumples el último paso, ¡pum!, pasó. Esto pasa no solamente con el hermano Gregorio, pasa con el escapulario de la Virgen del Carmen, pasa con el rosario, pasa con la medalla milagrosa, pasa con una serie de sacramentales que entonces, por ejemplo, se me ocurre, el escapulario del Carmen. Hay un montón de gente que cree que porque tiene el escapulario del Carmen en el cuello, se va a salvar. Eso es así, ¿ah? Porque tienes el escapulario en el cuello, te vas a salvar. ¿Por qué? Porque la Virgen dijo que te ibas a salvar. O sea, sí, pero aguanta. O sea, eso implica que debe haber una conversión de vida. O sea, si no hay conversión, con 7 escapularios que tengas en el cuello, igual te vas a ir al infierno. O sea, la cosa no funciona así. Porque no es que cumpliendo cosas, Dios te concede. O sea, eso no es así. Entonces sucede lo mismo con el hermano Gregorio, ¿no? O sea, yo sí he escuchado esta vaina, sobre todo lo he escuchado en el campo, el tema de que el hermano Gregorio te viene a operar a las 3 de la mañana, entonces tienes que vestirte de blanco. No, a ver, si quieres intercesión del hermano Gregorio, pues nada, creemos en la intercesión de los santos y es un siervo de Dios legítimo de la iglesia, así que si quieres, pues rézale, está bien, pero no es necesaria la práctica de poner así, de poner asá, que si coges la imagen de San Antonio de Padua y la viras de cabeza, entonces ahora sí vas a poder conseguir marido, dicen las chicas en el campo. Ya, eso no funciona así, ¿ya? La intercesión de los santos obedece al amor a Dios. Es Dios quien en último término hace el milagro. Ningún santo hace milagros, solo Dios hace el milagro, por intercesión del santo. Pero no requiere de pasos, no requiere de recovecos ni de objetos, porque entonces empezamos a caer en superstición y eso es un pecado grave. Empezamos a caer en superstición, empezamos a caer en magia, en creencia de que podemos dominar lo sobrenatural y eso no es cristiano. Steven, Dios te pague, clarísimo. Ok, no sé si Freddy me parece algo quería decir Freddy o algo dijo y no le entendí bien. Sí, yo te hice una pregunta. O sea, en resumen, para lo que tú querías decir sobre la inocencia, es que la inocencia como característica humana con respecto al concepto de inocencia que se expresa en cuanto a la vida religiosa no existe, desde que el hombre pecó y fue condenado por el pecado mortal. Sí, eso es lo que, claro, o sea, en general, así seamos bautizados, ya no, ese concepto de inocencia ya no vuelve a ser igual. Es correcto. Tal cual como a partir del pecado original, pues ya perdimos ese aspecto. Entonces, en el plano espiritual, pues como lo dices, en el plano religioso, entendemos que no hay una inocencia. Y por ejemplo, en el caso de una persona que no esté, lo que pasa es que cuando uno, en carácter, o sea, te puedo decir que como por concepto humano, que cuando tú dices inocencia, es cuando, como por ejemplo, tú no estás no tienes conocimiento de que estás haciendo algo que ya no es inocente. ¿Sí? Entonces, si aún así tú no estás, o sea, aún así tú no sabes que lo que estás haciendo es malo, igual sigues, o sea, sigues violando el concepto del concepto inocente. Correcto. Y en sí eso se da por esa misma parte humana que todo el mundo tiene, que cuando alguien te hace algo te da coraje, que cuando te enojas, a ese punto vas tú. Exacto. Oh, Tal cual como le estás diciendo, Freddy. Tal cual. Okay, era más eso para... Gracias. Andrés. Líder, en San Mateo 18:5, en la parte que dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, ¿a qué se refiere? Ok. Eso era cuando estábamos conversando el tema del concepto de recibir algo, ¿no?
para recibir algo tenemos que abrirnos a una realidad. Eso implica recibir. Yo recibo, yo me abro. Entonces, cuando el Señor dice que hay que recibir a uno de estos en mi nombre, necesariamente de lo que nos está hablando es de una postura del corazón, del interior, del espíritu, que debemos tener para poder aceptar la gracia de Jesucristo. Entonces, en otras palabras, mi corazón debe amoldarse a esa santidad que está Jesús tratando de reflejar en las características de este niño. Entonces, no es que hay que, o sea, cuando el Señor habla así, no es que hay que recibir a todos los niños, ¿no? O sea, no nos quedemos en la imagen material de lo que el Señor quiere expresar, sino que va mucho más allá. Es contemplar que mi corazón debe amoldarse, debe, digamos, formarse de tal manera que sea como aquella santidad que Dios quiere de mí. En la medida en que vamos siendo cada vez más santos, pues entonces el corazón va formándose, va adoptando una forma. Como decía Santa Teresa del Niño Jesús en ese ejemplo que les puse, el vaso se va formando, se va haciendo cada vez más grande, más gordo, para poder, digamos, recibir más gracia. Ojo que estoy hablando del sentido espiritual, no en sentido material y físico. Cuidado, crean que engordando les va a entrar más gracia. Es solamente en el sentido espiritual del vaso. Entonces, siendo esa la realidad, pues sí, mi corazón tiene que ajustarse a la santidad de Dios. A eso se refiere con que hay que recibir a uno de estos en mi nombre. Es decir, ustedes tienen que amoldar su corazón a esta realidad espiritual que les estoy presentando. Ok, estamos llegando al final de este pequeño compartir. Si es que nadie más tiene alguna pregunta, estamos por hacer la oración final entonces. Steven, yo tengo una consulta. George. Sí, sorry por estar inactivo, solamente que me gusta escuchar. Tranquilo. Yo he visto algunas personas que toman esa frase como una excusa, como por ejemplo, bueno, realmente quiero una opinión tuya. Yo veo personas que comienzan a actuar como niños y yo como que despacio, tranquilo, y me dicen, no, lo que pasa es que en la Biblia dice que solo entrarán al cielo los que actúan como niños, los que son como niños, y no sé, a veces pienso que esa frase es más en lo que es el ser uno mismo, pero de forma interna, que solamente ser externa. Y no sé, a veces me entra una confusión en eso, si aplica también en la actitud o solamente aplica en la fe de uno. Ok, gracias George. Y gracias porque ese tema es demasiado valioso de aclararlo. A ver, creo que aquí hay que hacer una distinción, y me van a disculpar, pero es una distinción un poco filosófica, entre el ser y el obrar, ¿sí? El Señor lo que está diciendo es ser como niños, no actuar como niños. La cita bíblica es bastante clara. Entonces, no se refiere a que adoptemos actitudes inmaduras de los niños, ¿sí? No nos está pidiendo el Señor que vayamos desnudos gritando por la calle. Eso no es lo que el Señor nos está pidiendo. El Señor nos pide que amoldemos nuestra realidad espiritual, nuestro ser, al ser niños, al confiar en los brazos del Padre. Entonces sí, hay un montón de gente que utiliza esto para poder comportarse como le sale de la gana, ¿no? Pero la realidad es que eso sí genera muchos problemas. Y entre los tantos problemas que puede generar es que hace que la gente se aleje de la fe, porque el testimonio que dan es terrible. Entonces sí, hay un montón de gente incluso que esto lo utiliza para justificar el no pensar antes de actuar. ¿Sí? Repito, hay gente que utiliza esta cita bíblica para justificar el no pensar antes de actuar. Entonces, no, es que yo hago lo que a mí me nace. No, a ver, un ratito. Eso no es lo que está diciendo el Señor, de que hagas lo que a ti te nace. No. O sea, no es que en la iglesia tú puedes entrar a un templo y es que yo actúo así porque me nace. No. El Señor lo que te está pidiendo es que amoldes tu espíritu a la realidad espiritual del corazón de Jesús. Y el Señor Jesús no es que hacía lo que le nacía. No, el mismo Señor Jesús también se sujetó a una serie de leyes humanas y morales que eran propias del tiempo. Entonces,
Creo que esa distinción sí es bastante importante hacerla, sobre todo para evitar justificar ciertas actitudes que son inmaduras, Entonces, aquí quiero terminar esa respuesta también y complementarla sobre todo, porque hay gente que dice, y ojo, que hay muchos católicos que dicen, no, lo que pasa es que no debe importarte lo que el resto piense de ti. No, a ver, un segundo. Sí tiene que importarte hasta cierto punto lo que otros piensen de ti. Porque el concepto que las personas tienen de ti va a afectar la credibilidad de lo que tú dices. Entonces, si tú pretendes evangelizar haciendo el ridículo, evidentemente que nadie te va a escuchar. No solamente que va a ser infructuosa tu evangelización, sino que además habrás hecho quedar en ridículo a la iglesia. Entonces, evidentemente, eso no es a lo que se refiere el Señor. Yo creo que voy a hacer una opinión un poco, digamos, políticamente incorrecta. Espero no herir susceptibilidades. Pero a ver, yo no estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con estas dinámicas que a veces se hacen en la pastoral juvenil, sobre todo, que a veces se hacen con personas que ya están creciditas, ¿sí? O sea, hay dinámicas que se hacen con los niños y está muy bien, pero cuando empezamos a bailar el granito de mostaza en un encuentro de católicos universitarios, no hemos entendido nada. No hemos entendido nada, ¿sí? O sea, lo que hemos hecho es hacer que la gente le coja aversión a la iglesia. ¿Por qué? Porque son un grupo de gente ridícula. O sea, aguántate, pues yo ya tengo, se me ocurre, ya tengo 23 años, pues. O sea, no estoy pues para bailar el granito de mostaza, pues. O sea, déjate de tonterías, pues. Si me vas a hablar algo, háblame algo serio. Entonces, obviamente, eso es una realidad que muchas veces muchos catequistas no les entra en la cabeza. Lamentablemente es así. Entonces, claro, no justifica esto. Esto no es a lo que se refiere el Señor con ser como niños. Repito entonces, la diferencia filosófica entre ser y obrar. Ser y obrar. Ser como niños no es lo mismo que actuar como niños. Entonces, eso yo creo que ayuda un poquito a clarificar este tema y también ayuda un poco a desahogarme de lo que tenía atravesado en la garganta respecto a estos bailes. Pero bueno, ok. Creo que hemos llegado al final de este pequeño compartir si nadie más tiene nada que decir. Y como siempre, y ustedes sabrán, pues me muero de hambre. Así que, pues nada. Carlos Villasís. Yo tengo, lo siento, Antes de la oración. tengo una pregunta que se desvía bastante del tema, entonces no sé si la quieras responder ahora. Dale, Y rápido. es porque, Un solo dolor. ya, es que tú sabes que en otras religiones la gente tiene formas muy particulares de orar, en la religión en general. O sea, por ejemplo, sobre todo los evangélicos me parece que tienen una forma muy particular, muy marcada de orar, que es sobre todo de asegurar las cosas, de como que no es que dicen, Yo declaro. exacto, dicen, yo declaro que mañana ya no hay coronavirus, en vez de como que decir, Dios ayúdanos a superar esta pandemia o algo así. Y entonces, yo me he puesto a pensar, ¿por qué? O sea, no me he puesto a pensar si es que está bien o está mal, sino que digo, así no nos enseñan a los católicos y debe ser por algo. Y lo que se me ocurre de pronto es por algún tema de humildad, algún tema de que no es simplemente lo que yo quiera, sino también el propósito que busca Dios en las cosas. Entonces, como que quería saber si podías profundizar un poco más eso. Ok, sí, y con esto les prometo a todos, terminamos. A ver, más que con el tema de la humildad, que sí, por supuesto, también hay un tema de jerarquía. Ninguna otra denominación entiende la jerarquía como la entiende la Iglesia Católica. Es decir, nosotros tenemos una jerarquía de laicos, diáconos, sacerdotes, obispos, cardenales y el Papa. ¿Sí? Esa es la jerarquía de la Iglesia. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que no todos pueden hacer todo. Eso se resume en eso. No todos pueden hacer todo. ¿Sí? Algo que al protestantismo le costó mucho comprender, porque dentro del protestantismo quisieron tirarse la jerarquía abajo. O
¿sí? Más allá de por la aversión que tenía Martín Lutero contra el Papa de ese tiempo, los protestantes sencillamente se desvincularon por completo de la jerarquía, de la idea de un orden vertical. Entonces, partiendo de allí, nace esta idea de que todos podemos interpretar la Biblia, todos podemos interpretar, no importa, porque el Espíritu Santo a ti te ilumina y tú interpretas lo que tú quieres y cada quien interpreta. Entonces, eso viene del protestantismo, ¿no? Todos podemos hacer todo. Y entonces, si eso es así y no hay jerarquías, quiere decir entonces que no es que uno tiene más autoridad que otro, sino que todos tenemos autoridad. Todos tenemos autoridad. Y si todos tenemos autoridad, es la razón por la cual tú tienes allí a los pastores que creen que pueden exorcizar. Y entonces eso genera muchos peligros, por supuesto. Pero claro, porque si todos podemos todo, pues entonces cada quien tiene la gana de hacer el ministerio que quiera. Entonces eso muchas veces responde a que tengan esta manía de decir, yo declaro, ¿sí? Yo declaro que mañana te vas a sanar. Ya, esa realidad no sucede en la iglesia. Y tampoco sucede en la realidad, porque al día siguiente no se sana, por si acaso. O sea, esa es la triste decepción, ¿no? O sea, yo declaro que mañana se acaba el coronavirus y mañana sigue todo normal. ¿Sí? Porque no hemos comprendido, primero, que no podemos dominar lo sobrenatural, porque nosotros somos simples siervos, inútiles, ¿ya? Eso es algo que nos cuesta entender. Entonces, yo no puedo declarar algo sobre la gracia, porque la gracia es un don de Dios, ¿sí? Entonces, por eso nosotros los católicos creemos en los tres dones, que son las tres virtudes teologales, casi se me va el nombre, las tres virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad, ¿sí? Y por eso nosotros comprendemos que son teologales, porque es que yo no me las puedo generar, yo no las puedo hacer crecer, sino que me vienen directamente de Dios. Esto es un concepto que no existe en el protestantismo. Entonces, como no hay jerarquía, pues suceden estas cosas, de que yo declaro, yo digo, yo mando, yo no sé qué. Así digan en el nombre de Jesucristo, porque es que tienen esta idea metida en la cabeza de que tienen una autoridad, que les ha venido no sabemos de dónde, porque bíblicamente la única forma en que se traspasaba la autoridad de una persona a otra era por la imposición de manos, ¿sí? Y eso desde los Hechos de los Apóstoles. Entonces, eso no sucede en la iglesia protestante. Entonces, no hay pase de autoridad. Ok, terminada esa aclaración apologética, pues hoy no me espera un bolón, pero igual me espera un almuerzo. Y espero que todos ustedes también. Si no, pues les pasaré la correspondiente foto para sacarles pica. Así que bueno, terminemos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Madre, te damos gracias por este pequeño momento de reflexión que nos has permitido vivir. Ayúdanos cada día a conformar nuestro corazón al corazón del Buen Pastor. Que en este domingo del Buen Pastor nos ayudes a poder comprender qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Ayúdanos sobre todo a deponer todos los obstáculos que no nos ayudan o no nos permiten llegar a obtener esa gracia de Dios que nosotros queremos. Santa Madre, siempre acompáñanos con tu manto protector, ayúdanos, protégenos, y en este mes de mayo, sobre todo, acoge todas nuestras oraciones, todos nuestros sacrificios, para que por tu intercesión nos concedas la salud y la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, antes Gracias, de tío. Chao, antes cuídate. no se vayan, solamente una cosa, solo una cosa, espérense.